Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. De acá, desde el Espacio Cultural Chicha Freider, tenemos el agrado de presentarlo a Fernando Clavero en este ciclo que hemos denominado Charlas para Pensar. Un poco el currículum de él, nacido en la RC1, Radio Canal, acá está Pilín Serafini para dar fe que es verdad. Y después la 106, y después emigraste por otros rumbos, Radio Nacional, Telesur, premiado en la creación de documentales, historiador, bueno, un investigador, así que tenemos una oportunidad importante que nos pasa todos los días de hablar con una persona que nos puede abrir un poquito la cabeza y que sea un día diferente y que aprendamos algo nuevo. Así que a disfrutar de Fernando Clavero, bienvenido a Canals. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Un motorcito, Iván, es como arma cosas, sale, hace cosas. Nahuel también, unos monstruos. La verdad, gracias a ustedes por invitar, por organizar esto. Y lo primero que veo es, además de mi familia, mucha gente querida, muchísima gente querida, que es parte de la infancia, de quienes nos vamos, y siempre estamos de turista afuera, porque siempre queremos volver. Cada vez que volvemos al pueblo, y cuando lo vemos lindo al pueblo, queremos volver más todavía. Este espacio es maravilloso para debatir, para charlar, para armar cosas. El viernes hay recitales de banda. Eso mucho no teníamos cuando estábamos hace unos años atrás. Y el lago este es precioso y esta vista es maravilloso. Pero ¿saben lo más lindo de esto? En mi caso, el nombre que tiene este espacio. Yo la conocí, tuve la posibilidad de algunos sábados ir a comer a su casa con su gran compañero. Dos personas maravillosas, y jamás me imaginé esto, porque en ese tiempo había como alguna construcción negativa sobre algunas personas. Así que lo que ustedes están haciendo, dándole ese nombre de Chicha, la querida Chicha, para muchos de nosotros, es un acto de justicia, un acto de solidaridad, un acto de creatividad, porque hay que arriesgarse a hacer esto. Así que para toda una generación, vos, Pilo, me entenderás, es un acto de verdad. Enseña, este nombre enseña, porque nos obliga a hablar de ella. Así que muchas gracias, me emociona enormemente recordarla, enormemente. Y con esa historia, a su compañero, recuerdo mucho a su compañero porque era maravilloso. La relación que tenían ellos dos era maravillosa. Así que muchas gracias. Tanta gente querida, Juan, mi compañero de paleta, hemos salido campeones con Juan. Juan me pasaba a buscar los domingos y me llevaba a girar por las canchas de paleta. Freddy, Silvia, mi familia, tanto Damián, tiene mucha trayectoria, Martín, toda gente que mucha trayectoria en la comunicación local. ¿Por qué los nombro a los colegas, a los compañeros de la comunicación local? Porque yo respeto mucho Pilín, que es un histórico de la comunicación local, con RC1. Con Pilín hacíamos un programa. Cuando estaba de vacaciones, Pilín hacía un programa a la tarde-noche. Y él me invitaba a ir cuando yo estaba de vacaciones. Y Pilín me enseñaba mucho. Te puedo asegurar, Pilín, que a veces cuando uno pierde el rumbo y está en estos medios nacionales, donde los tiempos son otros, donde se construye otras cuestiones de contenidos, influye todos los intereses, los condicionamientos que a veces tenemos los trabajadores de la comunicación, perdemos el rumbo, no encontramos los objetivos. Yo a veces recuerdo lo que hacíamos nosotros y vuelvo como volver a la fuente, como volver a
a las cuestiones más simples, a las cuestiones más de los sentimientos. A veces los periodistas queremos racionalizar mucho y no hablamos desde el sentimiento, de recuperar estas cosas del corazón y de los sentidos. A veces hace bien. Y bueno, si tengo que hablar, hablo y digo lo que tengo que decir. Y no me condiciona la razón, la excesiva razón que hay a veces para decir lo que uno siente. Por eso digo lo de Chicha, por eso digo lo del lago. Realmente a quienes venimos poco vemos algunas cosas realmente están funcionando, está lindo el pueblo. Otras veces no era así. Así que, ¿por qué nombraba yo a los colegas? Recordaba a Damián, Martín y tantos otros que han trabajado en medio Apilo, que han trabajado en medios de comunicación, porque un poco voy a ocupar unos minutos para explicarles qué pasa con los medios públicos de alcance nacional, respetando muchísimo a los colegas de acá. Enormemente. Yo creo que en los lugares se escuchan los medios locales y no se escuchan los medios nacionales. Así como si hay una revista, por el formato que sea, digital o lo que sea, se lee ese medio y no se lee Clarín. Clarín tiene esos datos, Clarín tiene esos datos. Por ejemplo, en Villa María no se lee Clarín, se compra muy poco, ahí hay un diario muy importante. Y estoy seguro que acá en Canal se escuchan las radios locales y no se escucha la radio nacional. ¿Por qué? Porque simplemente hablan de las cosas nuestras, de la gente que vive acá. O sea que yo lo que voy a contar es mi experiencia de 25 años en un medio de alcance nacional, en un medio público que en las últimas semanas yo sé que no es mucho de las cuestiones de interés de los que estamos acá presentes, reunidos, pero tuvimos en la palestra de los políticos porque nos metieron en un listado de posibles empresas a privatizar. Estaba Radio y Televisión de Argentina. Ustedes sabrán esto de la ley bases. Se empezó a discutir en la Cámara originaria, que fue la Cámara de Diputados en este caso. Ellos nos dejaron como posibles medios a privatizar, RTA, y después eso pasó a la Cámara Revisora, a la Cámara de Senadores. Los senadores lo sacaron, pero lo sacaron por iniciativa del propio bloque de La Libertad Avanza. Porque nos dimos nosotros, los trabajadores de Radio Nacional, nos dimos una estrategia de explicar qué es lo que estaba pasando con Radio Nacional. Y ¿saben que lo entendieron? Entendieron la importancia que tiene para el Estado, para el gobierno, tener un medio propio, porque esto te genera identidad, genera objetivos comunes para un país. Eso es lo que voy a tratar de explicar. Por empezar, quiero que quede bastante claro que todos los medios son públicos. Martín, Pilo, Damián, todos, Nahuel, quienes trabajamos en medios, todos los medios son medios públicos. La diferencia es que algunos medios son de gestión privada, son de gestión comunitaria, de gestión cooperativa, y otros medios son de gestión del Estado. Yo trabajo en un medio de gestión del Estado y soy la voz del presidente, coincida o no coincida con el color político que está en ese momento del presidente. Somos la voz del presidente. Eso genera muchos conflictos de intereses y muchos problemas en el campo del trabajo concreto. Y entonces, ¿cómo se dividen estos medios públicos de gestión estatal? Por un lado tenemos Educar, que es un portal del Ministerio de Educación. Por otro lado tenemos Telam. Ya a esta hora podemos hablar de la vieja Telam, porque a través de decreto la fueron como raleando, apagaron todo el contenido de Telam, le cambiaron el nombre y medio que está apagada Telam. La verdad que medio que ha desaparecido en estos momentos. Después tenemos RTA. RTA está conformada por el Canal 7 y Radio Nacional. Y la cuarta pata de los medios públicos de gestión estatal es un área que se llama de contenidos públicos. ¿Qué está dentro del área de contenidos públicos? Paca Paca, Encuentro, Deporte B, Aqua Mayor,
los bancos de datos de los polos audiovisuales, que se llamaban Bacúa, y todo ese tipo de cosas. Es decir, tenemos 4 columnas vertebrales que hacen a los medios públicos de gestión estatal. De esas 4 columnas vertebrales, la única que fue incluida como posible sector a privatizar fue RTA, Canal 7 y Radio Nacional. ¿Y por qué? Porque son los únicos medios de gestión estatal que tienen trabajadores propios y que tienen elaboración de contenidos propios. Radio Nacional tiene 1.323 trabajadores. El Canal 7 tiene 740 y pico trabajadores. Pero nosotros producimos materiales todos los días. Las otras áreas que yo les contaba, Paca Paca, Encuentro, son todos materiales enlatados, maravillosos. Qué sé yo, a mí me encanta Samba, pero es una productora privada. Son productos que vienen generados desde el sector privado. Y este es un y lo mismo Educar, el portal del Ministerio de Educación. Este es un primer hecho que quiero poner en rojo para el debate, después, porque está bueno después que charlemos, preguntas o análisis, lo que se nos ocurra y todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos hacia adentro del Estado, como trabajadores de la comunicación, un gran conflicto con el sector privado. Porque se nos señala continuamente, ustedes esto, ustedes los otros, ustedes ñoquis. Cuando te dicen ñoqui es porque te quieren privatizar, se la quieren vender a alguien, ¿no? Hay problemas, pero por supuesto que hay problemas. Pero esos problemas deben ser solucionados. Y ahora voy a explicar por qué de la importancia de un medio de la característica de Radio Nacional por el sentido federal que tiene. Los otros medios, no los que pertenecen a RTA, son los que llamamos contenidos enlatados. Nos vienen y nos administran gerentes del sector privado, gente que tiene mucha experiencia en Mitre, en Rivadavia, en Continental, como nos ha pasado, arma desastres, genera huecos económicos importantes, traen a los espacios de difusión periodistas muy reconocidos del sector privado y lo que sea, y funden la radio. Y se van. 4 años y se van. Y nosotros, como trabajadores del Estado, como trabajadores de RTA, nos quedamos con el agujero económico, nos quedamos con una bronca tremenda, porque no pudimos tratar de levantar lo que ellos dicen hay que levantar, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa históricamente. Vieron, cuando gana un gobierno, vienen, por ejemplo, bandas, en el gobierno anterior pasó banda de Rivadavia. Entonces viene el gerente de Rivadavia, viene el periodista de la primera mañana de Rivadavia, de la segunda mañana de Rivadavia. Cuando yo entré, fue en el 1997, tiempo de Menem, estaba la gente de ámbito financiero y de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque el que era gerente periodístico, Marcelo Mendieta, era el gerente de ámbito financiero, íntimo amigo de los hijos de Corach. Y van cayendo gente así. Yo podría identificar gestión tras gestión cómo van llegando directivos de los medios privados. Una gestión trae de ámbito financiero. Por ejemplo, tiempo de Néstor y Cristina. Venían de Página 12. Venían gestores de Página 12, donde tuvimos incluso numerosos inconvenientes. En todas las administraciones, lamentablemente, yo tengo cierta ideología relacionada con un sector histórico que viene de 1945, ustedes entenderán algunas cosas, pero hay que apartarse como trabajador profesional de la comunicación de esas cuestiones. Esas son otras, es tu militancia, tu compromiso político. Yo ahora soy uno de los que genero todas las mañanas de 6 a 2 de la tarde la voz del presidente Milei. Si yo no trabajo y trabajo en contra de esa situación, de alguna forma es mi patrón, voy en contra de lo profesional en cuanto a la comunicación de las características de este medio. Esto tiene una historia, esta formación de estas 4 columnas de los medios públicos de gestión estatal. Y la voy a hacer cortita para no aburrir. Mi idea es hacer una breve introducción para después poder charlar y que puede ser lo más rico. Seguramente va a ser lo más rico.
No me voy a remontar al periodismo de hace mucho tiempo atrás, antes de la colonia, antes de 1492, con la llegada de los españoles. Ustedes saben, los famosos chasquis, las comunidades originarias ya tenían sistemas de comunicación. Hay investigaciones importantísimas del CONICET que hablan de estas cuestiones. Tenían realmente un sistema de comunicación. No me voy a remontar antes, voy a venir más acá en el tiempo. Voy a partir de la Revolución Industrial. Siglo XVIII, para que se ubiquen después de la segunda mitad de 1700, ¿no? Bueno, las empresas europeas tenían como una posibilidad de injerencia en las colonias de América, porque habían expandido su producción y necesitaban gente que le cuente de las colonias de América, que les cuente qué pasaba acá para ellos introducir sus productos, para poder vender sus productos. Muchos de nuestros héroes de la Revolución fueron escribas y se buscaba gente que sabía escribir. Por supuesto que no había muchos. Muchos de ellos se formaron en Europa, muchos de nuestros héroes se formaron en Europa, fueron escribas de esta situación. Después se convirtieron en revolucionarios, en gente que luchó por la independencia y todo eso. Pero al principio escribieron para muchas empresas. Por ejemplo, también esto ocurrió en Europa, en Estados Unidos. Esto ocurrió en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se amplía el sistema de red ferroviaria hacia el oeste, nosotros vemos las películas y todo eso, pero los primeros que caían a cada región del oeste eran estos famosos escribas, que le informaban a los empresarios qué es lo que pasaba, se metían en las comunidades originarias y todo eso, y escribían. Esos son los primeros periodistas, porque después se convirtieron en periodistas. Mariano Moreno, el maravilloso héroe de la Revolución, Mariano Moreno, antes fue periodista, antes de convertirse, después siguió también antes que lo maten. Manuel Belgrano también. Esos fueron los primeros periodistas, y de alguna forma a lo largo de todo este tiempo el periodismo no se apartó de esta situación. El periodismo responde, y ahí introduzco de alguna forma a esto que llamamos libertad de expresión, responde a intereses económicos, intereses financieros. Todas las empresas de comunicación de la Argentina y del mundo tienen intereses económicos, financieros y, por supuesto, intereses políticos, ¿sí? Así apareció la primera agencia de noticias del mundo, que es una agencia francesa que se llamó Havas. Es el antecedente de Associated Press, Associated France Press. Ellos tenían una serie de periodistas en las colonias que les iban informando. O sea, se fue haciendo tan grande que dice, che, esto lo tenemos que organizar. Así nacen las primeras agencias de noticias de la mano de ese sector privado. Y en Argentina no fue distinto. El sector radiofónico, con los locos de la azotea, en la década del 20, ya 1900, aparece como intereses de las discográficas. Ellos necesitaban difundir música. Miren, yo tengo, ahora se fueron muriendo, pero muchos operadores técnicos que trabajaban en las históricas radios, las primeras, tenían al lado de la operación técnica una pila de discos. Iban tirando discos, se los conocía por la velocidad de tirar discos, tirar es difundirlo. Y tenían, supónganse, 10 discos y un papel. Ese papel era el cheque que recibían por difundir determinada cantidad de discos en media hora, en una hora o lo que sea. Y así seguían, tiraban discos, y volvían y se lo guardaban. Y pasaban por la oficina a cobrar, mira, tengo todos estos papeles para cobrar. Porque nace la radio de la mano de la difusión privada de música. ¿Qué pasa con Radio Nacional? Radio Nacional nace en julio de 1937. Recién hablaba con un compañero que me trajo estas historias que tienen que ver con esa época. 1937, Argentina salía de la década infame. El presidente de 1937 era Agustín P. Justo. Antes había sido Uriburu. Esa década infame se caracteriza por la entrega del país en cuestiones políticas y económicas
a, por ejemplo, los frigoríficos ingleses. Recordarán ustedes un hecho en 1935, cuando Lisandro de la Torre, en el Congreso de la Nación, denuncia a 3 frigoríficos, uno de los frigoríficos, el histórico frigorífico Swift, y alguien lo quiere matar en el Congreso de la Nación, porque esto había derivado del pacto Roca-Ruximan, que era la entrega total de todas nuestras vacas y del campo a los intereses ingleses. Y en 1935, porque Lisandro de la Torre denunció a estos intereses, lo quisieron matar. Quien lo quiso matar erró el tiro y le pegó al íntimo amigo de Lisandro de la Torre. Dicen que Lisandro de la Torre jamás se pudo recuperar de esa situación, a Enzo Bordenevere. Murió en el Congreso, es el asesinato 1935. Es decir, que íbamos en una etapa de entrega de algunos recursos. Radio Nacional nace en 1937, cuando ya la cuestión de entrega de lo nacional ya no daba para más. Grandes masas populares habían quedado relegadas del sistema político, económico, social y de lo que sea. Nace Radio Nacional como una inquietud de recuperar voces que eran nuestras. Fíjense el momento que nace. 1937, terminando la década infame. Ese proceso de la década infame termina en 1943 con el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, donde quien estaba, entre otros, Juan Domingo Perón, quien ya había estado en algún movimiento con Uriburu para recuperar algunas instancias de la cuestión de lo nacional. ¿Cómo se hizo tan común esto de hablar, recuperemos la soberanía, recuperemos la identidad de lo nuestro? Nace Radio Nacional. En esa época, antes de la llegada de Perón, en 1900, a mediados de la década del 40, ya se habían generado varias cosas que tenían que ver con lo nuestro, incluso dentro de la década infame, porque claro, al haber tantos conflictos y tantos conflictos de intereses, se van generando otras cuestiones hacia el interior. Che, tenemos que recuperar lo nuestro, basta de entrega a los ingleses, basta esto, basta lo otro. Ahí nace también el Estatuto del Periodista, que nace más o menos en esa época. Entonces, en 1937 se le da el nombre a Radio Nacional de LRA. LRA, ¿saben qué quiere decir LRA? Quiere decir, ¿vieron cuando transmite la cadena LRA1, Radio Nacional? LRA quiere decir la Radio Argentina. La Radio Argentina. Yo porque no lo sabía, yo al entrar ahí lo aprendí y digo, mira vos, una cosa tan simple que lo escuchamos a cada rato, y es eso, la Radio Argentina. Les decía, nace el 6 de julio de 1937 y la ponen a la radio. La primera transmisión se hace desde el segundo piso del Palacio de Correos, que alguien llamó CCK, ahora se llama Palacio de la Libertad, y le van cambiando el nombre. Esa es otra de las cosas que hay que solucionar. A alguien no le gusta Colón y lo manda a Colón enfrente del Aeroparque. Y ponemos a Juana Zurdoy. No nos gusta Juana Zurdoy y la mandamos a Juana Zurdoy. Tenemos que tener otra situación como argentinos. Tenemos que poder hablar entre el diferente. Ese es un gran ejercicio que agarramos en Radio Nacional. Nosotros, o al menos algunos, nos hemos entrenado en esta capacidad de hablar con el que no piensa como nosotros. ¿Por qué lo queremos convencer a un tipo que no se va a convencer nunca, pero sí podemos coincidir en algunas cosas? Yo le decía al grupo de motorcitos, de empujadores de acá, mira esto es maravilloso, es un hecho innegable. Yo trabajo en periodismo de investigación. Para mí son importantes los hechos. Vos me podés decir, no, el otro. Bueno, dame el hecho. Yo te creo, dame el hecho. Vos me denunciás esto, lo otro. No tengo el hecho, yo solamente te denuncio. No, papá. No, dame el hecho. Es el periodismo de hecho. Periodismo de investigación es el periodismo de hecho. Vuelvo a lo otro. La frecuencia en ese momento de Radio Nacional era 750, la robamos en ese tiempo. Se la robamos a Radio Buenos Aires, lo que hoy Radio Buenos Aires. Y hoy la 750 está esa frecuencia en manos de lo que es el gremio de porteros, de propiedad horizontal, la 750, donde trabaja Víctor Hugo, donde es del gremio de Santa María, de los porteros de Capital. Y Santa María tiene una gran injerencia en el peronismo porteño. ¿Sí? Digo esto de la frecuencia
porque en este momento de formación de Radio Nacional fuimos unos grandes ladrones. Ustedes saben, antes la frecuencia iba así, ¿no es cierto? Nosotros la veíamos así. Todas las empresas se peleaban por tener las frecuencias del medio, que son entre el 700 y el 800 y pico. Son no solo las mejores técnicamente, a lo mejor Martín que sabe de técnica conoce esto de la frecuencia, no la tenés a esa, pero bueno, pero es así, son las mejores frecuencias desde la cuestión técnica. Pero además, ¿qué pasa con esa frecuencia? Paso a cada rato. Si yo estoy buscando, yo quiero buscar acá, imagínense una radio de esa época, voy a pasar por el medio. Y ese es el debate. Es lo mismo en los canales de televisión. ¿Por qué TN está en el 14? Están abajo los canales. Porque se pelean en los canales de abajo. Nunca van a llegar a la frecuencia del 600 y pico, salvo que yo esté buscando algo en particular. Los canales válidos, los que salen plata, los que todos se quieren robar, son los de abajito. Lo mismo pasa en la radio. Los del medio, la frecuencia del medio. Nosotros estamos en la 750 que se la robamos. Pero después pasamos a la 870, que era mejor capacidad técnica para armar esto que alguien empezó a idear, que era toda la red de radiodifusión en todo el país. Entonces fuimos avanzando. En 1950, la radio del Estado comenzó a cambiarse de lugar. Esto nos llevó varios años, nos fuimos del Palacio de Correo, porque es fundamental el lugar, porque en el Palacio de Correo estaba Evita, y Evita gobernaba, e empujó este tipo. Cuando nos cambian de lugar, nos llevan a un petit hotel que quedaba en la calle Alvear al 1500, le sacan de alguna forma algunas cuestiones de poder a Radio Nacional, que se había empezado a armar. Bueno, después del 55 viene el golpe de Estado, no quiero abundar en esto, y en julio de 1957 Radio Nacional empieza a ser Radio Nacional. Radio Nacional, LRA, Radio Nacional, transmite desde la calle Ayacucho, nacen algunas FM serializadas, una FM que tenía que ver con el folclore, una FM que tenía que ver con el rock, una FM que tenía que ver con el tango, y una difusora de onda corta que tenía que ver con RAE, Radio Argentina Difusión al Exterior, una de las primeras del mundo. Y se empieza a diseñar toda la red de radiodifusión del país, donde se ponían, en ese tiempo, en la década del 60, incluso en el 50, había una hipótesis del enemigo era Chile, el enemigo era Paraguay, una hipótesis de conflicto con los países vecinos. Eso fue muy característico, sobre todo, de las dictaduras militares. Después se pusieron de acuerdo para el plan Cóndor para asesinarnos a algunas personas, asesinaron a una generación, pero en su momento ellos tenían cierta mirada del cuidado de la soberanía por este tema que desconfiaban de la región. ¿Y qué hicieron? Empezaron a abrir radios nacionales en la frontera. Cuando vos ves el mapa de Radio Nacional, están, por ejemplo, en la frontera de Chile, están todas ubicadas ahí. Y dan toda la vuelta, Es decir, había como una concepción del cuidado estratégico de la cuestión nacional. Algunas estructuras políticas se lo copiaron. Había militares nacionalistas también. Había muchos militares que trabajaron para otras cuestiones y no para las que yo dije anteriormente. En 1989, finalmente, pasamos a un edificio histórico. Es el único edificio en Sudamérica construido para radio. Es un edificio maravilloso, declarado de interés de la humanidad. Es una copia de la BBC de Londres. Exactamente igual. Es más, las trajeron de allá. Mismas paredes, el ancho de las paredes, mismos tabiques, las puertas que abren los estudios, es exactamente igual. Hasta el aire acondicionado es igual. Lo trajeron de Alemania y es una copia, ya no anda más, ¿no? Está de museo, hay otro sistema de ventilación, pero el aire acondicionado que tenemos abajo es el mismo que está en la BBC de Londres. Y ahí nacimos otra historia de Radio Nacional.
porque en ese edificio, es el edificio de Maipú 555, conocido porque muchos actores, muchos músicos, ahí tenemos un auditorio que es histórico e impresionante. Ahora no se pueden llevar, no pueden entrar más de 200 personas porque está quebrado, está quebrado a la mitad. No hay posibilidades de derrumbe, ¿no?, de algún peligro, pero sí no podemos, antes metían ahí más de 1000 personas porque eran espectáculos gratis y todos los músicos querían presentar en el auditorio de Radio Nacional. Pues es impresionante, tiene todas las capacidades técnicas de difusión, todo es impresionante ese auditorio. Bueno, no podemos meter más de 200 personas, así que pero bueno, ahí está, y ahí funcionaban todas las radios del país, Mitre, Rivadavia. Ese es conocido como el edificio de Radio El Mundo, porque funcionaba Radio El Mundo, la histórica Radio El Mundo. Después todo eso se privatizó y quedó Radio Nacional, la única radio del Estado con capacidad de transmitir. ¿Cómo transmite Radio Nacional? Respetando los intereses regionales. Cada emisora tiene la posibilidad de producción propia en la mayor parte del día, y hay algún momento que se transmite en cadena nacional. Por ejemplo, los discursos presidenciales, los actos patrios, se transmiten en cadena nacional. Muchas veces, años atrás, nosotros teníamos, por ejemplo, el presidente de la Nación va a hablar a las 20 horas, nos daban las coordenadas todas para las cuestiones técnicas, y nos daba hasta incluso el discurso. Y te decían, embargado hasta las 20, y no podías decir nada. Si vos decías algo, el presidente de la Nación va a lanzar tal plan a las 20 horas, te podían meter preso como periodista del Estado. O sea, hay algunos parámetros que tenían en ese sentido. Bueno, eso se perdió. No lo tenemos más, no tenemos adelanto de discurso y tampoco tenemos esto de la especificación. A veces se perdió, esto hace unos años atrás, por algunas cuestiones de seguridad, cuando habían detectado algunas cosas que se podían llegar a filtrar. Por ejemplo, iba a estar en el Chicha Fleider el presidente de la Nación y hubo algunos hechos de inseguridad, posibles atentados y todo ese tipo de cosas. Entonces los políticos empezaron a tener cuidado con estas cuestiones, ¿sí? Porque el periodista lo puede guardárselo para él, y yo no lo difundo por Radio Nacional, pero somos unos boca abierta terrible. O sea, lo llamo, mira, Damián no sabe, lo llamo a mi colega de Continental, me llama, che, ustedes que son del Estado, ¿tenés dónde va el presidente? Sí, ahí va a tal lado, esto, lo otro. Entonces así se difundía de alguna forma, no públicamente. Esas son las características, algunas, que tiene Radio Nacional a partir de la semana pasada, por una cuestión que tiene que ver con el presupuesto, porque detrás de todo esto que nos quisieron privatizar y después nos sacaron del hecho de la privatización, nos sacaron por la importancia soberana y nacional de alcance que tiene Radio Nacional, hubo un cuestionamiento hacia cuánto se gastaba Radio Nacional. Bueno, ¿cuánto es lo que gasta Radio Nacional? Radio Nacional, por ejemplo, en el año 2022 gastó 19.000, los medios públicos, RTA, el canal y Radio Nacional, gastó 19.800 millones de pesos. Un presupuesto normal de los medios públicos es superior a los 30.000 millones de pesos. Esto en comparación con los valores nominales del dólar y todo eso. Yo le dije, en el año 2022, 19.800 pesos. En el año 2023, el año pasado, se gastó 33.900 pesos. Fíjense que la mitad. En el 2022, 19.000, y en el 2023, 33.000. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Vivimos igual, ganamos igual y todo eso. ¿Saben por qué? Porque en el 2022 estuvo el Mundial de Fútbol. Y el único capaz de comprar los derechos fue el Estado argentino, y se los dio a los medios públicos, a Radio Nacional y a Canal 7. Hicieron la transmisión oficial. Después los canales privados tomaban, algunos que pagaban, tomaban esa transmisión y lo difundían. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos gestores
que trabajan para la construcción del medio público compiten con el sector privado. El sector privado, por ejemplo, en la Copa América, que tenía algunos derechos, Canal 7, ustedes lo vieron por Canal 7 y TIC, se sacan los ojos para quedarse con los derechos de transmisión. ¿Y qué nos pasa habitualmente a nosotros? Que tenemos gestores, lo que le dije antes, tenemos gestores del sector privado. Una cosa que ha perdido Argentina y que tienen otros países importantes, Estados Unidos, Francia, es la carrera del empleado público. Es alguien que sabe cómo se hace más allá de cualquier gobierno la carrera del empleado público. Y hay objetivos, proyectos, planes, cuidado de los soberanos, cuidado de tu país, que se va formando, la gente va estudiando para hacer eso. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una carrera diplomática de la hostia. Anda a tocarle a su país, son grandes invasores, grandes colonizadores de los países, pero porque trabajan para el interés de su país. Que se sacan los ojos y se quieren matar y le pegan en la oreja, qué sé yo, eso también es cierto. Pero ellos tienen la carrera del funcionario público. Francia también. La escuela más importante de formación de Europa es la escuela francesa del funcionario público. Y saben cómo hacerlo. Y nosotros la perdimos. Yo ahora soy de La Libertad Avanza, después fui menemista, después fui kirchnerista, hubo un periodo que tuve 5 presidentes. Hay objetivos en el Estado que deben necesariamente perdurar más allá de cualquier estructura política que nos gobierne. Eso es lo que estamos debatiendo entre compañeros en el medio público. La necesidad de hablar con el distinto y de ponernos de acuerdo. Vivimos en el mismo lugar. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Podés tener otros intereses y otros proyectos, pero necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo. Fíjense, cuando alguien trabaja para los medios públicos, ese gasto, esa erogación que nos acusan tener en Radio Nacional, la radio del Estado, baja a la mitad. Pero es porque alguien trabajó para nosotros. Después empezamos a gastar de nuevo. Pero no gasta el trabajador de la radio, gasta el funcionario político de turno que viene, que suele ser de Radio Continental, de Radio Rivadavia, o puede ser de ámbito financiero. Lo estoy criticando a un amigo. El de ámbito financiero, gracias a él, yo entré a Radio Nacional. Si me escucha, pobre Marcelo Mendieta, me dice, ¿qué estás diciendo, che? Pero es así. Ellos vienen con toda la concepción del medio privado. Y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Primero, que son 50 radios las que vos tenés que administrar. Yo hace 25 años soy un potumá de Radio Nacional. Levanto el teléfono y me atienden de Esquel. Levanto el teléfono, ya me conocen, lo conozco de memoria. Sé cómo se hace de la construcción de una comunicación que tiene que ver con mi país, con la soberanía de mi país, el cuidado de mi territorio, el cuidado de las comunidades originarias. ¿Cómo no van a tener una voz? Radio Nacional, por ejemplo, Resistencia, tiene 3 programas en quichua para la comunidad. ¿Y por qué no van a tener un programa? Si son parte de lo nuestro. Los mapuches, ¿por qué no van a tener? ¿Por qué no los mapuches niegan al Estado Nacional? Fue un debate. Yo estuve en todo lo que fue el empuje de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, allá por 2008, 2009, y toda esa etapa. Y con los mapuches teníamos un problema, porque nosotros les queríamos dar un programa que hagan en Radio Nacional Esquel, en El Bolsón, y había un par de radios más, y ellos decían que era importante tener una voz, pero no respetaban el Estado argentino. No. La tarea nuestra para decirle, hay un Estado, hay un himno, hay una bandera común, y yo te respeto tu bandera, y hasta te puedo decir Estado, pero hay un Estado que nos engloba a los quichos, a los colla, a los argentinos que vivimos en la pampa húmeda, que venimos de los inmigrantes. Somos un solo país y somos varias cosas en ese país. Esa es la comunicación de Radio Nacional. Difundir estas identidades necesarias para nuestro país. ¿Por qué la vamos a cerrar? ¿Por qué la vamos a cerrar? El bloque de La Libertad Avanza entendió esta situación. ¿Y cuándo la entendió? ¿En qué momento hacen un clic y nos sacan de ese listado? ¿Se acuerdan que hace poquito
estaba el debate en el Congreso de la Ley Bases, y hace poquito hubo un feriado que fueron como 5 o 6 días. Era como toda la semana, un feriado de toda la semana. En las radios, fundamentalmente de la Patagonia, hay un servicio que brinda Radio Nacional donde no llega la telefonía celular, no llega internet, mucho menos llega internet, que se llaman los mensajes al poblador. La gente de esas comunidades realmente se comunica a través de Radio Nacional. Radio Nacional llega, tiene un teléfono directo habilitado para que ellos hablen gratis y le mandan: che, me va a llegar a la Chicha Fleider, al salón, un paquete de tal cosa, atento Nahuel. Y Nahuel va a la puerta de Chicha Fleider a buscar el paquete. A una persona, eso fue en Neuquén, en un paraje de Neuquén, estaba esperando porque su hermano estaba muy grave en Neuquén y estaba pegado a Radio Nacional, esperando a ver qué le contaba Radio Nacional, porque le estaba contando durante mucho tiempo cómo estaba el hermano. Ese fin de semana largo, las autoridades de Radio Nacional ordenaron apagar las radios nacionales y que solo quede el LRA1 Radio de Buenos Aires. Todas las radios, hay 50 de las provincias, tenían que retransmitir esto. ¿Por qué? Por una cuestión presupuestaria. Para achicar el presupuesto, no pagar, se pagan horas extras si uno va a trabajar un feriado y todo ese tipo de cosas. Para no pagar eso, al tipo se le murió el hermano. Y no se enteró 2 días después. Esa persona, que vive en un paraje, escribió una carta al gobernador de Neuquén. Ahí el gobernador se dio cuenta de la importancia que tiene Radio Nacional para su provincia. Y habló con otros gobernadores, con los gobernadores patagónicos. Todos entendieron esta situación, sí, es así. Todos los gobernadores patagónicos, en términos de 2 o 3 horas, declararon a todas las radios nacionales de interés público para la sociedad. Por esto. ¿Y qué hicieron? Ese material les llegó a los bloques de, no solamente los diputados de La Libertad Avanza querían privatizarnos, había del bloque federal que no querían privatizar, los radicales que no querían, de todos los bloques. O sea, esto es una cosa que atravesaba a todos, no nos sacaban del listado. Y ahí se dieron cuenta y nos convocaron. Yo fui a hablar al Congreso, nos convocaron, hablamos y nos dijeron: inicien una campaña de juntada de firmas. Nos pusimos en el cruce de La Valle y Florida, de las 2 peatonales, juntamos en menos de un mes 1,5 millones de firmas para la defensa de Radio Nacional, explicando esto. Nos dimos cuenta que no habíamos explicado durante toda nuestra historia mucho estas cosas, de la importancia de esta comunicación. Ahí entendieron, nos sacaron automáticamente del listado de posibles medios a privatizar. En definitiva, nos dicen, por un lado, que es la cuestión presupuestaria. Yo acá, lástima, pero si alguien lo quiere, tengo para dárselo, después me dejan los datos y yo se los mando. Tengo acá el balance de Radio Mitre, radio privada, ¿no? Radio medio público de gestión privada. Si es cierto que un medio privado da ganancia, está todos los números en rojo, Radio Mitre. ¿Y cómo sobreviven? Todos los medios dan pérdida. El año pasado un solo medio dio un poquitito de ganancia. Cadena 3. El único. Todos los otros, los de Buenos Aires, están en rojo infernal. No ahora, desde hace varias décadas. ¿Cómo sobreviven? Con la pauta del Estado. Ahora, el eje discursivo que ellos bajan habitualmente desde el sector privado, la culpa la tienen presupuestariamente los medios públicos de gestión del Estado. ¿Por qué? Porque acá hay un verdadero debate por el reparto de la torta. Si el medio de gestión estatal se queda con la transmisión del Mundial y lo ve toda la Argentina, me quedo sin un negocio importante, siendo Canal 13, TIC, ESPN, no sé. Ese es el verdadero conflicto, enfrentamiento que tenemos con el sector privado. Por eso quise empezar en los orígenes de, por ejemplo, los sistemas de comunicación, como era Francia, Java, la agencia. Nace muchos sistemas de comunicación, el periodismo nace de esta forma, aliado o empleado del sector privado. Esa relación no la perdió nunca. Y no está mal, está bien.
Ahora, después, con el correr de la historia, se demostró que los estados también necesitan comunicar. Los gobiernos necesitan comunicar, necesitan cuidar, sea el gobierno que sea, las cuestiones de la soberanía y las cuestiones del cuidado territorial, las cuestiones culturales, dar manija a cosas que el sector privado no. ¿Ustedes se imaginan Radio Mitre teniendo un programa en quichua? Imposible. Pero la Radio Nacional del Estado lo tiene que hacer. Y el canal también. Ahí tenemos un debate, porque el canal es muy porteño. Es muy porteño. Y eso es lo que no necesitamos. Nosotros necesitamos un sistema de comunicación. Radio Nacional lo hacemos de alguna forma, con algunos problemas. Un sistema de comunicación integrado del país, donde estén reflejadas todas las culturas y las ideas nuestras. Todos tenemos que tener espacios en Radio Nacional. Ustedes en Radio Córdoba, Nacional Córdoba, tienen que tener su espacio y su lugar. Todas las municipalidades, sea el color que sea, difundir, aportar, escuchar las críticas también. ¿Por qué no? Si la idea es comunicarnos, compartir. Y la otra cosa, para ir terminando, y no cansarlos tanto, que nos decían, una cosa es el presupuesto. Bueno, fíjense cómo Radio Mitre da pérdida, como todos los medios de comunicación, televisivos, privados y los portales más grandes, Infobae, todo lo que ustedes imaginan, viven gracias al Estado, porque la Nación Más, no, fíjense que hubo un tiempo, yo me reía, porque claro, nosotros estamos en el debate todo el tiempo con esto, incluso con los colegas que trabajan ahí, con los colegas de la Nación Más. No les pagaron el sueldo durante una semana cuando el presidente Milei decidió bajar la pauta. Durante esa semana parecía en página 12 cómo le pegaba al presidente. Pero porque fíjese cómo son los intereses comunicacionales. Tenemos los datos de cómo los ejes comunicacionales que usaban esa semana era terrible. Después se habilitó, porque es mentira que está dada de baja la pauta, se paga de otra forma. Fíjense, por ejemplo, el programa de Johnny Viale. O el programa de Casca tiene el auspicio de YPF del Estado, y así es lo que hacen. Decir, la pauta está en cero, es cierto, la pauta está en cero, pero la plata, para que se queden tranquilos, para que usen ejes de noticias informativas medio a favor, la pago por las empresas, ¿entienden? Entonces aparece YPF, aparece AISA. Yo no lo veo mal, porque si está en peligro una fuente de trabajo, aunque no coincida ideológicamente con ese medio de comunicación, está en peligro la fuente de trabajo. Y la verdad que deben existir voces con las cuales uno no coincida. Necesariamente tienen que existir. Todos tenemos que tener voces de expresión necesarias, aportar eso. Uno era la cuestión del presupuesto, y ahora otro era que se decían los principales funcionarios del gobierno nacional, el actual: ¿por qué yo quiero una radio nacional si tengo la internet? Hoy en día prendo mi teléfono y está en internet. Fíjense, datos actuales. Chubut, ¿cómo es la penetración de las redes troncales de internet? Tiene ellos le llaman fibra óptica iluminada. ¿Cómo yo ilumino con internet en determinado lugar? Tiene 711 kilómetros, Chubut, 711 kilómetros. Llega a 10 localidades. Hay más de 40 localidades en Chubut. Y la población a la cual tiene internet en Chubut son de 50.900 ciudadanos los que acceden a internet. Son más de 500.000 ciudadanos en Chubut. Llega en todas las provincias la internet más o menos al 9% de la población. Es decir, que no hay una verdadera todavía, y por favor no me oponga al desarrollo de la internet, totalmente necesaria, genera otra comunicación. Ahora, una no anula la otra, deben complementarse. Es más, la radio tiene que girar, tiene que mejorar las formas de comunicarse y tiene que girar hacia estos sistemas de internet, mejorarlos, ¿no? De hecho, hay ejemplos. Hay un solo lugar, casi todos son al 9%, por ejemplo, miren, en Formosa,
Hay 800 kilómetros de red de fibra óptica y llega a 11 localidades. Hay como 50 localidades en Formosa. No llegan, no les interesa, llegan a los lugares más desarrollados. Nosotros somos un lugar desarrollado importante para el país, esta región. Acá todos tenemos internet, no así en otros lados. A la población alcanzada en Formosa 35.000, cuando hay más de 400.000 ciudadanos en Formosa. Llega más o menos en todos los lugares al 9% de la población, salvo la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires solamente hay 92 kilómetros de extensión de fibra y llega a 2.900.000, el 91% de la población. Todos debemos tener internet en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la construcción de la fibra óptica, muy similar a lo que pasa a nivel mundial, muy similar. Lo que se ha demostrado es que nosotros tenemos una gran capacidad para no darnos cuenta que en los medios de comunicación hay intereses, hay reglas que se ponen en juego. Yo agarro el celular, prendo y leo los portales, navego. Lo que nunca me pongo a pensar que para que eso se construya hubo gente que estuvo elaborando leyes, reglamentaciones, intereses económicos que se pusieron en juego. ¿Por qué? ¿Cómo viene la información? Por un cable. Bueno, ahora tenemos Starlink, que por el momento es carísimo, pero tradicionalmente desde hace unos años es un cable submarino que llega a Las Toninas, el lugar. ¿Alguna vez pasaron por Las Toninas, donde está? ¿Pasaste, Damián? Es uno de los lugares más custodiados del país. Un loco se mete en Las Toninas y desenchufa el cable y literalmente nos quedamos todos sin esto que parece que no podemos vivir. Es literal, ¿eh? Entonces, ese es uno de los lugares más custodiados de la República Argentina. Lo mismo pasa en el mundo. ¿Cuáles son los otros lugares más desarrollados de Internet? Medio Oriente. Yo tenía un mapa, pero bueno, en algún momento ojalá se los pueda mostrar. Justo donde hay conflictos, si vos ponés un mapa de la guerra, a ver si lo pueden más o menos divisar. Esto que está en rojo son ¿sí? Te pegas justo en la luz. ¿Pega? Ahí está. Bueno, este es un mapa. Lo que está en rojo son las guerras mundiales. Son las guerras que hay en este momento en el mundo actual. Esto lo da una organización internacional de guerras mundiales. Más o menos tenemos 34 guerras declaradas oficialmente. Ahí le voy a poner el mapa donde se desarrollan los cables, estos famosos que yo les decía. A ver. Ay, este está más complicado. O yo porque no tengo los lentes. Los tengo ahí. ¿Ven este que está a la derecha? Se ve muy poquito, ¿no? Pero ven las líneas azules que están por acá en Medio Oriente. Son donde se desarrollan los sistemas de Internet. Son ahí, donde están las guerras. Si yo pongo el mapa donde están los cables y el mapa donde están las guerras, coincide totalmente. En muchos lugares donde hay mayor extensión de cables, que es por el lado de Medio Oriente, Asia, Indonesia, es el lugar donde más redes troncales de Internet hay. Los ciudadanos no acceden a Internet. Entonces, quiere decir que el negocio detrás de las corporaciones que manejan la Internet es un negocio que tiene que ver con el tráfico del arma, con el sistema financiero internacional. Porque cuando ustedes buscan quiénes son los dueños de las principales empresas que trabajan con Internet, son los fondos, los que nosotros conocemos, BlackRock, el JP Morgan, todos los fondos que están relacionados con los fondos buitres. ¿Está mal? Por supuesto que no, porque ellos tienen la capacidad de hacer este desarrollo. Ahora, ellos tienen la capacidad de tener intereses económicos, e Internet es un interés económico en sí. Y se ha demostrado que detrás de esta sensación de libertad que tenemos, que muchos en algún sentido es cierto, genera grandes posibilidades la Internet, hay una verdadera concentración de la información.
Pero a los senadores y diputados nosotros le entendimos con esta cosa. Esto que yo le estoy comentando es lo que le llevamos al Congreso. Exactamente, incluso le llevamos estos mapas. Lo que le demostramos es que estos, espero que lo vean, aunque sea a lo lejos, estos puntitos azules son toda la red de radio nacional que tenemos. Se garantiza la cobertura de todo el país. Fíjense cómo están en la zona de frontera, cómo se van armando en zonas de frontera, pero se irradia todo el país, se genera una identidad nacional. Y lo entendieron. Cuando les llevamos el mapa de la internet, se querían morir. No, esto hay que incentivarlo más. Pero claro, cuando le dicen a la empresa, mira, tenés que llegar a las lomitas, ¿y cuántos son? No sé, 2000, tenés que llegar a Colonia Santa María. ¿Y cuántos son? No sé cuánto vienen en Colonia Santa María. Y no sé si me interesa tirar un cable hasta allá, invertir y todo eso. Este fue el sentido de Radio Nacional. Y este fue el sentido de participar en esto que me invitaron los chicos, agradeciéndoles que me hayan llamado, porque nosotros nos hemos propuesto desde el medio de comunicación del Estado salir a contar estas cosas, porque son cosas nuestras, de todos, de ustedes, necesarias, que hay que arreglarlas, por supuesto, cerrarlas nunca. Es como terminar con el himno, terminar con la bandera en las escuelas, es como terminar dentro de unos años con el Chicha Fleider. ¿Por qué vas a terminar con esto que es maravilloso? ¿Por qué no vas a recuperar la imagen de una persona tan digna como Chicha, con todo lo que le pasó? Solamente por pensar otras cosas, pero no vamos a entrar en eso. La verdad que me emociona hablar de Chicha. Así que muchas gracias, Iván, Motorcito, Nahuel, los monstruos, a todos los que están acá, todos seres muy queridos, entrañables, la mayoría el Pirín, mi maestro de la radio, Juan, mi compañero de paleta, que lo hacía renegar bastante cuando me enojaba y le tiraba el partido atrás. Pero Juan seguía. Y ahí me enseñó que siempre me quedó Juan, cómo la luchaba, ¿no? Llegaba con una pegada débil, pero llegabas a todas. El Juan las volvía, era una pared de Juan. Esa es la lucha, esa es dale que podés. Esto es una lucha, ¿no? Dale que podés. Así que me emociona también estar en mi pueblo hablando de esto que aprendí en otro lado. Ojalá algún día podamos volver y trabajar juntos acá y todo este tipo de cuestiones que uno siempre sueña. Y yo siempre pongo, ahora estoy entregando una tesis de maestría en la Universidad de La Plata, en la tesis de licenciatura, pongo siempre la misma frase que me emociona mucho, que es una frase de Galeano, que dice: vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi mejor y mi peor historia. Vos sabés que a este camino lo conozco de memoria, pero igual me sorprendo. Esto es el Chicha Fleider, igual me sorprendo. Gracias por venir a todos. Gracias por ustedes por venir. Bueno, habilitamos una especie de, para no demorarlo mucho, está el frío y todo eso, sé que a todos les gusta, pero preguntas, análisis, disidencia, me encantan las disidencias y todo lo que quieran. ¿Querés ir pasando el micrófono? ¿No? Yo me hago escuchar tranquilo. Sí, dale. A ver, quería agregar dos cositas a lo que decías vos. Primero, vos estabas hablando de los medios públicos, yo he trabajado siempre en medios privados y quería agregar algo para hacer esta charla. Tenemos que desmitificar la idea de que en los medios privados trabajamos con absoluta libertad, porque cualquiera que ha trabajado en un medio privado, nacional o provincial o lo que sea, sabe que también recibimos presiones. Y por ahí un poco para sumar a lo que vos decías, me parece que tenemos un problema cultural en Argentina para lo público, que no hemos sabido separar Estado de gobiernos y no hemos creado, ese de ahí,
Y sería esencial que demos el debate acerca de lo que es algo estatal, que no es algo gubernamental. Y esto no es nuevo, no es de hoy, ni de los últimos 20, ni de los últimos 30, 40, 50 años. Y ahí está un poquito el problema esencial que atraviesan los medios públicos. Por ahí el problema esencial que atraviesan los medios públicos es que han sido identificados, o son identificados con los gobiernos. A lo mejor dentro de 3 años lo están identificando los medios públicos con el gobierno de la Libertad Avanza, como fue identificado con... A ver, y no hemos sabido dar esa discusión los periodistas, porque por ahí tampoco, desde los medios privados, podemos hablar de que hemos trabajado libremente toda la vida, porque me ha pasado infinidad de veces de caer con una fecha de un programa de televisión a la media hora. O sea, media hora duré en un programa de televisión directamente, y solamente por elegir una canción de fondo musical de la primera nota que ponía al aire. Eso fue todo lo que hice, ni siquiera hablé. Digo, estas cosas suceden y me echaron de la mejor manera posible. Abrieron la ventana y ¿quién mierda eligió eso? Está despedido. Así de simple. Digo, no se trabaja con libertad en los medios privados, tampoco yo tengo la suerte de ahora trabajar con libertad hace muchos años, porque prácticamente un medio que prácticamente de lo político lo he creado yo, entonces tengo esa libertad. Ahora también, nosotros nos autocensuramos en ciertas cosas, hay un montón de situaciones a veces difíciles de contar. Pero quería sumarte a esto, digo, esta introducción para que no idealicemos tanto esto de que sí, lo público es una cosa, lo privado es otra. Ahora, las presiones las has sentido vos, seguramente te ha llamado un funcionario de turno en algún momento, que habrás conocido casos más graves de despidos que hemos conocido todos, que han sido públicos, entonces no necesitamos ni siquiera ser adivinos. Pero, ¿conocés algún modelo en el mundo de medios públicos que te gustaría? A ver, se habla mucho del modelo de la BBC, se habla mucho del modelo canadiense de medios públicos también. Me gustaría, si vos si has investigado el tema, si tenés algo para aportar al respecto. Sí, mira, primero totalmente de acuerdo con vos. Conozco casos, justamente esto de que aparecen, viste, determinados gestores de medios públicos, al mismo tiempo uno se hace amigo de muchos y van contando cosas que ocurren. Todos los medios públicos de gestión privada tienen como las pautas de la censura más claras, aunque te parezca mentira, que las pautas de la censura en los medios del Estado, donde la cosa está un poco más confusa a veces. En Clarín vos decís algo, vos por ejemplo cuando estaba en la investigación de si los hijos de la Reina Noble eran hijos de desaparecidos o no, echaron como una tanda de 10 periodistas porque querían publicar a rajatabla lo que era el caso judicial, y eso no existió en Clarín. Ustedes búsquenlo, ese tema no existe. Lo mismo ocurre en La Nación. Lo mismo ocurre en La Nación. Yo conozco colegas que trabajan conmigo. Yo estoy en un equipo de investigación donde hay gente que trabaja en medios privados. Y hemos hecho algunas investigaciones que han llegado a la Oficina Anticorrupción, que hicieron bastante ruido y todo ese tipo de cosas. Nos cuentan cosas terribles, o sea, gente, vos sos periodista, estás escribiendo y tenés el jefe de redacción en tu espalda dictándote lo que vos tenés que poner. En el medio de gestión del Estado han ocurrido unas cosas similares, a mí me ocurrió. Por ejemplo, fíjense la barbaridad. Cuando fue la elección de la Rúa y Duarte, eso fue en 1999, terminaba el gobierno de Menem, seguía el gobierno. El gobierno de Menem estaba realmente peleado con Duarte. Menem no existía Duarte. Nosotros en el informativo, durante toda la campaña política, no existió Duarte. No existió, no solo que vos decís, bueno, che, en algún momento pusieron, no, teníamos prohibido poner la palabra Duarte. Una tremenda barbaridad. O qué sé yo,
En el 2016 recibimos la orden. Nosotros cuando armamos y redactamos los informativos ponemos la dictadura cívico-militar. Es una conceptualización que quedó de los organismos de derechos humanos. Nos dieron la orden que solamente era dictadura militar. Lo que ocurrió después de un tiempo, en el medio que yo trabajo, esto también pasa en Canal 7, un crecimiento de los gremios, de las representaciones de los trabajadores. Eso permite de alguna forma incentivar determinadas cuestiones y poner un parámetro a estas cosas. Por ejemplo, esa de que nos había dado la orden de la dictadura cívico-militar, la pudimos parar. Pero figura, no figura, el que dio esa orden es un actual amigo mío, que entendió otra cosa con el correr de los tiempos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero eso es lo que nos pasa, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo paso de levantar información de página 12, ponele, a levantar información de La Nación Más el 11 de diciembre, cuando el otro presidente asume. Y eso no puede ser, que era lo que estaba planteando. Necesitamos fijar objetivos comunes que tienen que ver con la característica de estos medios de comunicación. Pero, y tengo millones de ejemplos del sector privado, como la barbaridad que te pasó a vos, de estas mismas características. No dura nada si vos te corres 2 milímetros de lo que dicen las cuestiones. Ahora bien, hay que también algunas cosas para charlar sobre las cuestiones de la institucionalidad. Ellos, por ejemplo, el sector privado representa intereses económicos, claritos. América, todos son, esto me olvidé de contarles, que los balances dan pérdida. Entonces, ¿por qué los grupos económicos tienen medios de comunicación, vos decís? Porque son factores de lobby. Son factores de lobby económico. Vos, por ejemplo, ves América, ellos quieren que aumenten las tarifas de los medicamentos, ellos quieren que la tarifa de Denor se vaya por las nubes, y fíjense, hagan un análisis solamente miren los títulos de los informativos. Van a ver que le dan a la tarifa de Denor, tengo que pagar cualquier cosa, está todo mal, qué sé yo. Tengo que pagar, ¿por qué? Porque los dueños son Vila Manzano, son los dueños de Denor, y el otro accionista, Vilocopi, que tiene las prepagas, son empresarios de las prepagas. El Grupo Clarín. En un momento el Grupo Clarín, una cosa que hacíamos nosotros en el equipo de investigación, se la agarró con las cárceles. Está demostrado, bueno, yo no soy un especialista en seguridad, pero a nivel mundial, incluso en Estados Unidos, que las cárceles no solucionan nada del problema de la delincuencia. Las cárceles meten preso a la gente y bueno, pero es otro debate, Lo que es cierto es que no soluciona nada. Clarín empujaba, hay que construir cárceles, en Mendoza, empujaban una en Mendoza y empujaban otra en la provincia de Buenos Aires, cárceles enormes. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué un día les interesa el lago de Canals y otro día les interesa construir las cárceles? Y le dan, son poderosos haciendo esto, saben cómo hacerlo. Dentro de los accionistas históricos de Clarín, hay un accionista de Estados Unidos, un grupo accionista de Estados Unidos, que en Estados Unidos es el principal constructor de cárceles. Porque las cárceles de Estados Unidos están privadas, son privadas. Y tenía de las acciones 60% de las acciones. Ahora las vendieron. Aparece un tipo, pero que está relacionado sí o sí con ese grupo. Pero aparece otro tipo. Porque descubrieron esto. Entonces hay intereses en cada mensaje, en los títulos, vean siempre los títulos. ¿Para dónde van los títulos? ¿Qué me quiere vender el título? Porque la información para estos sectores es una mercancía, se vende. Es una mercancía muy valiosa. Recuerden cómo empezó la charla. Extendiendo el ferrocarril hacia el oeste, en Estados Unidos, iban los tipos a contar qué pasaba con los indios, los pieles rojas, esto, lo otro. Fueron los primeros periodistas. Acá también en las colonias hubo. Los primeros periodistas le contaban a las empresas europeas cómo venir a chorearse las cosas, cómo venir a llevarse las cosas nuestras, las producciones, los aborígenes que iban a museos y todo ese tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo con vos, Damián. Lo último, me acuerdo recién, si hay algún modelo
Vos sabés que durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siempre se pone el caballito de batalla de la BBC de Londres. La BBC de Londres es un medio muy reconocido a nivel mundial, por ejemplo, tan reconocido que los mismos británicos lo defienden, es intocable. La critican a la corona, le dan con un caño, los destruyen. Y vos decís, ¿cómo un medio estatal? Yo me llevo a sentar el lunes y le doy con un caño a mi ley duro media hora hasta que se entere. Estoy afuera, literalmente. Ellos no, le dan a la corona, a la princesa, toda una mierda, pero hablan de esa forma. Y fíjense, una cosa que la ponemos siempre de ejemplo, llaman a Hamas, el grupo de Medio Oriente, no lo llaman grupo terrorista, lo llaman estructura de organización política. Tuvimos un colega de la BBC, ¿por qué llaman de estructura de organización? Tiene todo un fundamento. Ellos hacen algo clave, construyeron los británicos, la forma de financiamiento, para contraponer, por ejemplo, los medios de RTA, Canal 7 y Radio Nacional, los financiamos con el Tesoro Nacional y con el ENACOM. El ENACOM, los fondos que vienen del ENACOM, son fondos multas que aplica el sector privado. O, por ejemplo, el ENACOM sanciona a Canal 13 porque dijo tal cosa. Eso lo agarra el ENACOM y la plata nos da a nosotros. Eso es parte del presupuesto. Pero la otra parte es del Tesoro Nacional, que esos son los impuestos que aportamos como ciudadanos. O sea, están las dos características. ¿Cómo? Por eso, porque si mañana se levanta el ministro de Economía, el Toto Caputo, que es donde depende el Tesoro Nacional, y dice, como dijo, basta de tela, y cerraron la puerta, dicen, basta de Radio Nacional, apriete el enter y se acabó la historia de Radio Nacional. Porque de ahí viene el fondo. Entonces nosotros estamos condicionados por esa realidad. La BBC no. La BBC tiene, primero, una dependencia del Parlamento británico. Nosotros queremos depender del Congreso de la Nación. Porque depender del Congreso de la Nación te garantiza que estén todas las voces. La izquierda, la derecha, el centro, todos. Vengan todos. Y vamos a hacer una cosa en común. Y no depender más de Presidencia de la Nación. Nosotros ahora dependemos de Presidencia de la Nación. Y los británicos le agregaron un sistema impositivo que todos los ciudadanos británicos pagan una cuota, tiene un nombre eso, que no la recuerdo en este momento, para mantener a la BBC. Y lo pagan con gusto, Lo pagan con gusto. Cuando nosotros en el debate 2009-2008 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual queríamos hacer algo como la BBC, que es el caballito bueno, dijimos, bueno, acá el verdadero problema es de dónde sacamos la plata, de dónde vivimos nosotros. Porque ese te condiciona en serio. Sacamos de ese esquema, la BBC, sistema tributarista, los ciudadanos pagan. Llamamos a tributaristas, vengan de todos los colores políticos, llamamos. Todos juntos sentados ahí, ¿cómo hacemos para financiar esto? La BBC, dijimos nosotros. Imposible, nos dijeron. Y nos hicieron un esquema de cómo está diseñado el sistema tributario argentino, que es imposible. Es imposible reformarlo. Es imposible hacer una copia de la BBC. Bueno, descartamos BBC. Vimos otro modelo, el canadiense, muy adecuado, pero similar al sistema tributario de la BBC, y los tributaristas nos dijeron que no. Y nos quedamos, lamentablemente, en ese momento con, bueno, esto por el momento no lo podemos cambiar, seguimos dependiendo de Presidencia de la Nación. Hay algunos sistemas en Latinoamérica que son muy piolas y comunitarios, pero yo creo que la mayor posibilidad es cambiar un esquema parlamentario, donde yo insisto que nuestros medios tienen que estar todas las voces necesariamente. Vos, por ejemplo, ahora que estamos, todos sabemos, bajo este signo político, lo que sea, no podemos llamar a la gente de los opositores, pero no es que porque los que están ahora, los que tuvieron antes, yo desde el 97 tengo esa experiencia. El sector que es opositor a quien está de turno no existe para nosotros. No tiene manual de estilo. Tenemos un manual de estilo, pero hasta eso es cuestionado, porque se hizo en tiempo de Cristina, lo hizo Muleiro, que es un histórico gerente de Noticias Argentinas y de Telam.
lo que hizo Vicente Moleiro, Muliano es un tipo, además una persona maravillosa. Ya una persona grande, un poco cansado, dice, che, necesitamos un manual de estilo acá para hacer las cosas. Hizo un manual de estilo, pero copió el manual de estilo que él había propuesto en Tela. Lo mataron. Porque claro, la radiofonía se construye con otras características, otros mensajes. Ese fue el último que casi terminó una causa judicial, pobre Vicente, fue el último que se animó a hacer un manual de estilo. Pero bueno, sí, vamos caminando por lo que decís vos, Damián, y lo que deciden los medios privados es así, es una carnicería los medios privados. Y en los medios públicos de gestión estatal, si te corres, también. Miren, teníamos esta gestión nueva, el director es Héctor Caballero. A lo mejor algunos se acuerdan, fue novio de Ariel Lynch. Exactamente, él tiene como mucho más de 80 años largo. Y es el que trajo a Michael Jackson a la Argentina. Bueno, entras a la dirección, ahí cerraron, tiene una foto de él abrazado con Michael Jackson. Pero la visión es una visión privada de la cosa. Pero fíjense cómo es la historia. En mi caso, ideológicamente, estoy muy lejos, estoy en las antípodas de esta cuestión yo, de la estructura política. Pero el tipo defiende la Radio Nacional. Él no quiere que se privatice Radio Nacional. Voy a hacer todo lo posible porque esto no se privatice. No lo voy a privatizar, yo, dice. No viene para esto, viene para cuidarnos a ustedes. Y sabes que es cierto. Es cierto. El tipo nos ayudó a armar esto. Los balances, estos números que yo le doy, los tenía diseñado un poco más complejo, pero es muy aburrido de contarse. No están acá en el PowerPoint. Son medio secretos, no se sabe mucho cuánto destina el Estado para esto o para lo otro. El tipo, que no coincide conmigo, nos ayudó a hacer esto. ¿Por qué? Porque vayan a hablar con este congresal, vayan a hablar con este senador de mi bloque, yo hablé con él, nos ayudó. Y entonces yo con él estoy enfrentado, no estoy enfrentado para nada, tiene una idea distinta, él cree que es distinto, y yo creo que es distinto. Pero los dos queremos salvar la Radio Nacional. Podemos tener varias ideas en canal, pero todos queremos salvar a canales. Quiero que el canal tenga empresa, tenga este lago hermoso, tenga la gente a disfrutar. Por ahí va, Damián. Sí. Muy lindo todo lo que nos contás. Yo quisiera que vos, volver a lo que dijiste, que lograron entender estas nuevas autoridades cuando ustedes, el conjunto de trabajadores, que ya estuvieron con estos legisladores nacionales, que son los, porque en definitiva es cierto, cambia el dueño y bueno, y ustedes se convierten automáticamente, no dejan de ser oficialistas al color del turno. Me gustaría que te explayaras un poquito más en qué fue lo que comprendieron este oficialismo para que ellos revirtieran su decisión al decir no cerremos esto, no cerremos el medio de la Radio Nacional. Está buena la pregunta. Viste que yo les conté de RTA, lo que se cuestionaba de los medios públicos de gestión estatal era RTA, el canal y Radio Nacional, que son los dos medios que tienen producciones propias. Nadie defendió el canal, nadie, pero sí a Radio Nacional. Todos, no hubo una sola crítica, una sola forma para cerrar Radio Nacional, todos, de todos los bloques. Uno de los hechos fue ese que yo te conté, de la persona que se le murió el hermano y no pudo enterarse, como lo hacía siempre por Radio Nacional en Neuquén. Esa persona se convirtió en viral, ese video, lo tomó el gobernador de Neuquén, se juntaron en cuestión de horas los gobernadores patagónicos, firmaron un documento y declararon todas las radios de la Patagonia intocables. Si el gobierno provincial te declara de interés público, lo que sea, el lago, nadie lo puede tocar. Y ahí les hizo un poco de ruido. Ese tema les hizo mucho ruido porque incluso les llegó a ellos. Y después nosotros fuimos con este cuadro, que yo le estaba explicando, con datos concretos. Bueno, vos hablas de Internet. ¿Cómo es el sistema de Internet en el país? En concreto, no en verso, y no la mirada desde
la ciudad de Buenos Aires. En Formosa, ¿cuántos llegan? Y en todos lados llega el 9% de la población. O sea que con esto no estás solucionando la cuestión de la comunicación. Y le mostramos automáticamente el mapa de Radio Nacional, cómo está diseñada Radio Nacional. Y lo positivo y lo bueno que era tener un sistema de comunicación que nos represente y nos junte a todos, nos genere identidad del país. Y yo creo que lo entendieron. Lo entendieron. El mismo bloque de La Libertad Avanza dijo que en Radio Nacional es imposible que nos quedemos sin Radio Nacional. Yo dije, hay una cosa que funcionó, que me salió en ese momento, ahora la repito siempre, se la repito, no terminen con el himno, no terminen con las banderas, todas, la nuestra, la principal y la de todas las comunidades, son todas hermosas, pero son nuestras, respeten todos, respetemos todos, y vamos a poder en algún momento hacer un país sin negar al otro, basta de negar al otro. Terminemos con esa historia, construyamos cuando haya elecciones y nos vamos a decir de todo. Y después armemos un país en serio entre todos. No neguemos ni los mapuches, ni los empresarios, ni los cosas. Somos todos una misma cosa, todos nos ponemos contentos cuando van las elecciones. Algo parecido a eso. Recuperando la historia, siempre. Quien fue corrupto, investigar a la justicia. Quien fue asesino deberá ir a la cárcel. Eso es inclaudicable. No es ideológico. Son hechos de justicia, nada más. Pero ese tema de los derechos humanos es un derecho que se mete todo el tiempo. Yo soy docente de la Universidad de las Madres, de Plaza de Mayo. Tenemos 0 presupuesto desde diciembre. Ahí quiero decir que hay una cuestión ideológica, pero hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, la gestión que se quedó del tiempo de Mauricio Macri está, y son compañerazos, trabajan codo a codo para que eso no se... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia con el tema de los derechos humanos. Deben existir, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trabajando. No puede quedar eso impune en la mayoría de los casos. Tenemos que encontrar chicos que se robaron todavía. Madres, abuelas que le arrancaron su tesoro más hermoso. Esa historia tiene que estar, como tiene que estar todo lo otro. Como tiene que estar todo lo otro. El respeto para con el diferente. Yo creo que los distintos bloques entendieron este sentido. Aunque parezca mentira, por eso yo valoro mucho. Yo los escucho, no se crean que yo todas las cosas que dan vuelta por la internet, mirá, ya está Ángel, ¿cómo andás, Angelito querido? Y su esposa, qué lindo, beso grande para los dos, qué grande. Yo los escucho y valoro mucho las comunicaciones regionales. Vos eso me lo enseñaste vos, Pili, ¿qué te voy a contar? Hay voces muy importantes y se pueden hacer cosas muy importantes desde acá, en este sentido, en contribuir a una comunicación soberana. Y yo puedo entender como soberano mi pueblo, ¿cómo no? Voy a defender mi pueblo, voy a defender los empresarios de mi pueblo, voy a defender los que trabajan en cultura, en derechos humanos. Voy a armar un salón de uso múltiple que se llama Chicha Freire, y los chicos nos van a preguntar quién fue Chicha Freire. Vamos a hablar de quién fue Chicha Freire. Vamos a defender todo. Claro, no todos los modelos políticos son iguales ni coinciden. Bueno, pero hay cosas que sí que pueden ser defendibles en común. Los bloques entendieron esto. Aunque les parezca mentira, muchos diputados y senadores están alejados de estas cosas. Parece mentira, ¿eh? Les puedo, con ustedes también, a lo mejor cada uno ha tenido posibilidades de hablar con muchos de ellos. Muchos representantes de los parlamentos viven en otro planeta. Viven en otro planeta. Hay un senador, es muy conocido, por lo tanto no me da ni siquiera para decir el nombre, que nos preguntó qué era RTA. ¿Cómo un senador? No, preguntar qué es RTA, por lo menos 2 segundos antes que van a venir los tipos estos, googlealo. No sabía que era RTA, es un senador muy conocido. Entonces vos le tenés que explicar
de nuevo estas cosas, parece mentir, como saben otras cosas, ¿no? Como saben otras cosas. Gran parte de los senadores son lobistas de estas cosas, sean de un lado o del otro político. Bueno, está bien que sean lobistas, en algún momento hay que terminar y aunar las cosas. Yo creo que fue este sentido de lo social, este sentido que a través de Radio Nacional llegás absolutamente a todo el país. Y otra de las cosas que prendió mucho es esto del cuidado de la frontera. Porque en la frontera, a veces, hay una escuela en Misiones, es impresionante, está la escuela nuestra y el patio es de Brasil. El patio donde juegan los chicos, la máquina brasileña le permite jugar a los chicos en el patio. Entonces ahí se mezclan las identidades y la soberanía. Lo que hace Radio Nacional es cuidar esto, el lenguaje. Ahí pusimos una repetidora. El lenguaje, las cosas nuestras, entonces ahí habla el pueblo nuestro, habla la maestra nuestra, porque los brasileños se quieren meter. Eso es otra guerrita para hablar. Cómo los países se quieren meter a través de medios de comunicación en otro país y invaden desde el léxico, desde la cultura, desde lo que sea. Bueno, yo no sé cuánto tiempo va, porque a lo mejor se están aburriendo y ya está. Yo no tengo problema en quedarme, pero si quieren, estamos. No sé qué tiempo tienen, si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Yo te quiero agradecer, Fer, porque hace ya un tiempo que venimos charlando, que nos venimos acercando, por ahí los veranos cuando venís siempre nos venís a visitar, nos encontramos en algún lado, así que para nosotros es un placer tenerte acá, en Canals, en tu casa. Y hablas un poco de chicha, y vos sabés que me diste un alivio increíble, porque cuando empezamos esto estaba tomado en un taller de motos, y cuando vine con el comisario el primer día, yo sabía que la necesidad de Canales era un espacio cultural que no para, como lo habrán visto todos, un lugar donde lo usa todo Canals para diferentes cosas, ¿no? Siempre relacionadas con la cultura. Y cuando estábamos trabajando acá adentro, obviamente nos encontramos con una gran sorpresa, ¿no? De que estaba todo muy deteriorado. Así que bueno, tuvimos que laburar muchísimo. Y vos sabés que, bueno, este nombre ya rondaba en mi cabeza, pero no me animaba a decirlo. Soy de otra generación, ¿no? Pero hasta que me animé al primero que se lo conté fue a Claudio Morillón, que era el que le hacía consultas en cuanto a las reformas que tuvimos que hacer con las zapatas, porque el cajón estaba inclinado. Entonces, bueno, le cuento, y viste, me dijo me encanta, pero viste, me miró. Se lo propongo al intendente, lo tiró en consulta y fue una bomba. Fueron tiros que venían de todos lados. Lo resistí porque lo sostengo de que el nombre de Chicha no es su nombre, sino que Chicha es su marca, ¿no? Y bueno, y ahí está la historia, ¿no? Así que, excelente. Me encantó que la hayas traído acá porque mucha gente nos pregunta. Y dejo para el verano lo que quedó pendiente, López Dosso. Así que trabajaremos por López Dosso, también un comunicador, alguien que también la luchó y bueno, quedó por acá. Así que para que sigamos haciendo cosas por Canals, agradecerte y bueno, te esperamos para el próximo. Gracias a todos. Cambia todo continuamente, ¿no? Parece que no sabemos dónde vamos, ¿no? Da la sensación a veces, tenemos la esperanza de que se venga algo bueno, pero parece que también se complica, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Claro, esa sería una lectura más politizada, ¿no? Fuera de los datos que estuvimos hablando de la comunicación. Tengo mis ideas sobre lo que puede ocurrir, lo que vos decís. Yo tengo una lucecita de esperanza de que el país pueda encontrar con todas las diferencias posibles algún camino del medio que nos permita incluirnos a gran parte de la mayoría. Y no coincido mucho con... Bueno, acá estamos hablando de política, ¿no? Todos tenemos ideas políticas.
no le esquivo a tu pregunta. Lo que quiero decir es que no coincido mucho, pero sí he tenido la suerte de conocer gestores, como el caso que les conté, de mi director, que tiene una verdadera vocación por salvar la radio. Eso me realcanza. Me realcanza para entender al diferente. ¿Por qué tengo que tener la verdad? Yo me preparé, trabajé 25 años en el mismo lugar, esto, lo otro, viene otra persona, tiene otra idea, pero quiere salvar lo mismo que yo quiero salvar. Más allá de que sea mi fuente de trabajo, más allá de eso, nosotros ahí en la radio tenemos una pertenencia muy fuerte. Nosotros la sentimos. Es lejos mi primera casa, no es mi segunda casa. Yo paso horas enteras y esto del medio de gestión estatal, que no está a veces tan controladas las cosas, nos permite hacer cosas. Por ejemplo, una vez, esto fue en el 2002, había armado un incipiente grupo de investigación que se llamaba Grupo de Contenidos. Aunque me parezca mentira, hasta ese año, todos los discursos históricos que tenía Radio Nacional, desde esa época, desde 1937 y desde más, nosotros tenemos registrado discursos desde 1915, grabado en acetato, se grababa en acetato, y todo eso lo digitalizamos. Era como un espacio como este, y siempre veíamos una puerta así, que creíamos que era de cemento. Y ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Era uno de esos que en el 2001 hubo un quilombo, que no teníamos presidente, no teníamos director, no teníamos nada. Gobernábamos nosotros la radio. La gobernábamos nosotros, todos los días nos levantamos y abríamos, nosotros decimos la persiana nosotros. ¿Y qué hace? Vamos a romper, a ver qué pasa. Una habitación como todo esto, toda esta esquina, llena de cintas abiertas hasta arriba del techo, con papeles. Discursos históricos de Eva, de Perón, de yo nombré a Agustín Justo, del que asesinaron, que quisieron matar a Lisandro de la Torre, a Enzo Monteverde. Todos esos estaban ahí. Parecía mentira que nadie se le había ocurrido que esa es la custodia de la memoria oral del país. Esa es la voz del país. Nosotros somos guardianes de las voces del país. Están todos los presidentes, discursos raros de los presidentes, los diputados están todo, ahí está todo. ¿Qué hicimos? Porque ahí consultamos especialistas, se arruinan, si tienen esa cinta abierta, está bajo humedad, le agarra un hongo, se deterioran, no tenemos más, perdemos, digitalizamos todo eso. Nos llevó como 20 años, digitalizamos todo eso. ¿Por qué vamos a perderlo? Es nuestra historia. Cualquiera de ustedes puede venir, o me dice a mí, conmigo vas a tener facilidad de llegar rápidamente, pero pueden pedirlo oficialmente. Che, necesito el discurso de Eva de cuando habló tal cosa, y se la tiene que dar, porque son ciudadanos, somos argentinos, y eso es las voces nuestras. ¿Sí? Yo tengo, pero siempre en mi posición, ver el vaso medio lleno, en todas las circunstancias. Te puedo asegurar que si no hubiese sobrevivido 25 años a Radio Nacional. Varias veces me quisieron echar, varias veces, porque cuando tuvimos el equipo de investigación, era un grupo bravo, eran bravos. Bueno, el Iván me contaba un hecho. Una vez nos llamaron y entrábamos, éramos 4, y salía el jefe de inteligencia de reunirse con el director porque habíamos metido el dedo en el enchufe. Nos pasa, esas cosas nos pasan en estos medios característicos. Y otras veces tuvimos directores que nos apoyaron, que dale. Bueno, esa vez que fue como el hecho, la verdad que habíamos metido el dedo en el enchufe, nos dijeron que no paren. El director nos dijo no paren. Ese tipo vino a pedir por la cabeza de ustedes, quiere que los eche. Yo no los voy a echar, ni en pedo, ustedes son lo mejor que tengo. No sé si opinaba que éramos nosotros lo mejor que tengo, pero con esa palabra que nos dijo nos dio esperanza y no coincidía con nosotros ideológicamente, políticamente. No, estaba en el otro lado.
Y nos defendió como no nos defendieron muchos que creíamos que era nuestro. Por eso a veces, en mi opinión, la excesiva ideologización de las cosas nos lleva a ver el arbolito de no ver el bosque. Nos lleva a tener anteojeras para las cosas y yo digo siempre hay que hablar de hechos. Hechos. Sí, la verdad que... Y otras cosas no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto, charlémosla. Ahí. Entonces siempre tengo una esperanza. Mirá lo que nos pasó ahora. El tipo nos dio, pasó un legislador para que vayamos a hablar con esto que habíamos consultado. Estos datos del presupuesto, todo eso no se lo dan porque no son públicos, por ejemplo. Estos datos no son públicos. Y él nos facilitó los datos. Así que siempre hay que verlo de forma optimista, sin perder las ideas ni la pertenencia partidaria a la cual adherimos, pero hay que defender tus cosas, tus proyectos y todo eso, y encontremos cosas comunes. Si todos queremos el pueblo, claro, uno lo quiere de una forma, yo lo quiero de otra forma. Bueno, tiene que haber algún lugar que, si todos lo queremos, pongámonos de acuerdo. ¿Sí? No está tan ideologizado.